Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Adrián Castillo Lorza. El día de hoy vamos a presentar lo que son las preguntas de farmacología y nutrición, perteneciendo a la unidad 1, y esta actividad es la de evidencia de aprendizaje. Bien, esto está dividido en 13 preguntas, comenzando por una introducción. Como bien se ha visto, pues la farmacología es aquella ciencia o rama de la ciencia que se encarga de la creación de los fármacos. Esto pues con el fin de realizar algún tipo de mecanismo dentro del organismo y donde se pretende siempre ayudar a este. Comenzaremos con la primera pregunta, que nos dice cuáles son las dos formas principales de la vía de administración de medicamentos. Tenemos dos: las vías enterales o entéricas y las vías parenterales. Dentro de las vías enterales tenemos lo que son la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Para las parenterales tenemos la vía subcutánea, la intramuscular, la intravascular o endovenosa. Bien, continuamos con la pregunta número 2: ¿en qué consisten las vías enterales? Nos pide tres ejemplos. Las vías enterales son las que se colocan directamente en el tracto digestivo. Tenemos como ejemplos el paracetamol, que es también vía oral, el antibiótico, que es la doxiciclina, es un antibiótico, y los supositorios de glicerina. Para la pregunta 3 tenemos: ¿en qué consisten las vías parenterales? Dice, da tres ejemplos de medicamento que puedan administrarse de esta manera. Bien, lo que es la vía parenteral pues es aquella que se administra pues por medio de una aguja. Tenemos las, por así decirlo, una subdivisión que pueden ser vía intradérmica, que significa debajo de la epidermis, tiene una absorción baja. Tenemos la intramuscular, aquí una absorción rápida. La subcutánea, que es en el tejido adiposo directamente, y la intravenosa, que es la vía un poquito más rápida dentro de estas parenterales, que en estas pues el objetivo es tener muy rápido la concentración del medicamento dentro de la sangre. En cuanto a los ejemplos, tenemos lo que son las vacunas. En este caso pues, podría decir que es la vacuna contra la rabia. Tenemos antibióticos como la penicilina inyectable y la insulina. Para la pregunta 4 nos dice que mencionemos otras 5 formas de administrar medicamentos y un ejemplo por cada medicamento. Tenemos la vía oftálmica, que es la vía a través de los ojos; la vía óptica, la vía nasal, la vía tópica y la vía inhalatoria. En cuanto a ejemplos, tenemos que para la vía oftálmica tenemos el cloranfenicol; para la vía óptica el ciprofloxacino, ótico; la vía nasal la rinosone, la vía tópica el diclofenaco untado. También puede ser, aquí este medicamento también lo podemos encontrar en vía oral, también lo hay. En vía inhalatoria tenemos el blecometazona. Para la pregunta 5 nos dice qué es el mecanismo de acción de un medicamento y en qué consiste, que tenemos un ejemplo. Bien, el mecanismo de acción es la manera en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. Eh, Esto se va encaminado con la eficacia que pudiese tener el medicamento. Sin embargo, el mecanismo de acción únicamente está enfocado en la definición en vaya actividad o modificación que existe. Tanto el medicamento puede activar o inhibir procesos bioquímicos o enzimáticos incluso dentro del organismo. En cuanto a nuestro ejemplo, tenemos a la insulina. La insulina, como bien sabemos, es coayudadora en la patología de diabetes mellitus tipo 2. Este tiene un efecto de hipoglucemia, eh, ya que se produce cuando se une a los receptores de insulina en las células musculares y adiposas. Esto pues facilita que haya absorción de glucosa y que no se quede en circulación. Vaya, es como aquella sustancia que es como el acompañante dentro de la glucosa para que éste pueda entrar a nuestras células y pueda ser utilizada para como energía. En cuestión de la pregunta 6 tenemos que qué es la acción de segundo mensajero y queremos un ejemplo. Esta acción del segundo mensajero es cuando el receptor al que llega un fármaco
hace que una enzima se encuentre desactivada o bien se pueda activar. Este sistema pues es controlado y marcado por la proteína llamada G. En cuanto al ejemplo tenemos la señal del adenosín monofosfato cíclico, el inositol trifosfato o el ion de calcio. Para la pregunta 7 tenemos que mencionemos y describamos las fases del metabolismo de los fármacos. Las reacciones metabólicas se dividen en dos fases, la fase 1 y la fase 2. Para la fase 1 tenemos que es la oxidación y la reducción. Aquí existe inactivación, conversión de un producto inactivo en activo, eh, conversión de un producto activo en otro también activo, sin embargo, cuya actividad aprovechable con fines terapéuticos o puede ser cualitativamente similar o distinta al fármaco original, y la conversión de un producto activo en otro activo, pero cuya actividad resulta tóxica. En este caso sería eh, desfavorable, vaya. Eh, Tenemos la segunda fase, que es la fase de la conjugación. En esta fase, pues el fármaco o el metabolito viene procedente de la fase 1, que ya vimos, ese se acopla a un sustrato endógeno que como por ejemplo puede ser el ácido glucurónico y el ácido acético o el sulfúrico. Estos pues aumentan el tamaño de la molécula, con lo cual siempre inactiva el fármaco y sí facilita su expresión por orina. Para la pregunta 8 tenemos que mencionemos 5 factores que modifican positiva o negativamente el metabolismo de los fármacos. Aquí puede ser por diversos factores. Tenemos inducción enzimática en los alimentos. Sabemos que la interacción con los alimentos es vital y algunos alimentos pueden provocar que haya mejor adherencia o no haya adherencia, o al contrario, pueden irritar si no se desayuna o no se come o si tiene algún alimento, por así decirlo, dentro del organismo pudiese tener un efecto secundario como irritación o que simplemente, o náuseas o vómito que haya, que no se acepte el fármaco. La edad también es importante, sabemos que no es lo mismo el metabolismo de una persona de 10, 15 años al metabolismo ya de un adulto mayor. También tenemos aspectos genéticos, fisiológicos y patológicos. Aquí también pudiese entrar otro factor más, que es el estado nutricio. Sabemos que una persona que está encamada, una persona hospitalizada, no tiene un estado nutricio por lo regular eh, estable, vaya, siempre caen con estados nutricios muy desfavorables, lo que también pudiese afectar y pudiese ser factor que un fármaco actúe positiva o negativamente ante la situación. Para la pregunta 9 tenemos qué es el sistema LATME y qué proceso incluye. Bien, esta es una ruta que siguen los fármacos desde que son administradas o ingeridas, vaya, dependiendo cómo sea, ya vimos que es parenteral o enteral. Eh, son siglas que significan liberación, absorción, distribución, metabolismo y ejecución de fármacos. En otras palabras, es como nuestro cuerpo, desde que entra el medicamento, eh, tiene el efecto, se absorbe, posteriormente se traspasa todo nuestro organismo para que busque esa coayuda que mencionábamos desde un principio, que se realice el metabolismo necesario con el acompañamiento necesario y por último que pues sea excretado que regularmente pues es excretado por orina, ¿verdad? Para la pregunta 10 tenemos qué son los fármacos agonistas y antagonistas y que mencionemos un ejemplo de cada uno. Bien, se dice que un fármaco es agonista cuando se puede unir a un receptor y desencadenar una respuesta. En otras palabras, un fármaco agonista quiere decir que es aquel fármaco que, aparte de que tiene afinidad con el receptor o que tuvo éxito al momento de quererse unir al receptor, es eficaz. Entonces hay un efecto positivo, hay un efecto que ayuda a que, además de que haya conexión con el receptor, vaya mejorando la situación que se necesita ayudar, vaya. Y un antagonista es igual, pero no es eficaz. O sea, por así decirlo, estamos hablando de que
no, además de que no posee afinidad, no posee afinidad totalmente, vaya, no hay afinidad con un receptor, no posee eficacia, por eso es antagonista. Sin embargo, no quiere decir que no tenga efecto como tal, o sea, simplemente la eficacia es diferente. En cuestión de ejemplos tenemos en agonistas la morfina y en cuestión de antagonistas el losartán, que pues ya también lo vimos en el momento 2 que el losartán es el que ayuda dentro del sistema de angiotensina, aldosterona y la renina, que se regule para que no haya vasoconstricción y este ayude o ayuda más bien a los pacientes con hipertensión. Bien, para la pregunta 11 tenemos cuáles son las dos formas de interacción entre alimentos y medicamentos y qué consiste cada una. Tenemos alimento-medicamento y medicamento-alimento. Bien, para la primera, pues es cuando existen o surgen efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal y cuando efectos de un componente del alimento puede resultar con algún efecto y efectos también derivados de un desequilibrio significativo de algún componente de la dieta. Para la interacción viceversa, esta interacción directa entre el nutriente y el fármaco, en los efectos provocados por el fármaco en las funciones fisiológicas orgánicas. Tenemos la pregunta 12, que ¿qué son las reacciones adversas a los medicamentos? Bien, esta definición se toma como cualquier respuesta a un fármaco que es nocivo, no intencionada, que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Como bien sabemos, pues no, un medicamento no porque sea sacado, porque sea utilizado, no sigue en estudio. Se llevan diferentes tipos de etapas en cuestión del medicamento hasta que llega un momento en que se considera que el medicamento no genera reacciones adversas, vaya. Entonces, una reacción adversa es como la consecuencia o algo secundario que pudiese pasar que no es intencionado, es importante aclarar, no se busca que exista efectos secundarios, sin embargo, puede suceder eh, que exista algún tipo de reacción que no sea la que se espera. Y por último tenemos que mencionemos los 5 tipos de reacciones adversas que se conocen. Tenemos, van por tipos, por el tipo de letra. Es de la A hasta la E. En la A es cuando existen efectos colaterales, tienen relación con las dosis que se ingieren. En la tipo B, aquí existen una reacción alérgica. Para el tipo C se producen, pues, estas reacciones adversas se producen cuando existe un uso frecuente de los fármacos y el tipo D aparecen tardíamente posterior al uso y por último el tipo E aparecen al suspender el fármaco. Aquí tenemos lo que son las fuentes la fuente de información y de mi parte pues sería todo.